En las épocas anteriores, la posición geográfica jugaba un papel fundamental en protección territorial de un país. Hoy en día ya no. Con el auge tecnológico y sobre todo con las redes sociales, uno podría derrotar a un país a cientos de miles de kilómetros de distancia, sentado en una cueva, mirando una bola de cristal, planificando el futuro del mundo. Aeroméxico 007, contacto Centro México en 126.6. El 2 de julio nuestro voto decide. El 2 de julio tenemos mayoría. Que el voto por Alianza por México sea el voto más útil y masivo. Que nuestro voto asegure el futuro independiente de la nación. Por México a la victoria. Por México a la victoria. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva la Alianza por México! ¡Viva la Alianza por México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Los que van a ganar! ¡El 2 de julio! En el 2006 se volvieron a robar las elecciones aquí en México. Yo llevé a cabo una investigación para la Guardian en Inglaterra que mostró sin lugar a dudas que AMLO había ganado. La historia desapareció de los medios de comunicación en mi patria. Andrés Manuel López Obrador es la respuesta al colapso civilizatorio que estamos viviendo en este momento. En el año 2006, cuando le robaron las elecciones por primera vez, era la guerra de la élite local contra Andrés Manuel. Y en el año 2012, la segunda vez que le robaron las elecciones, era una guerra de los intereses transnacionales financieros contra Andrés Manuel. 2018, Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones y esto se convierte en una guerra híbrida planetaria. México es un país y un lugar importante a nivel planetario por los recursos, por la juventud, por muchos elementos clave que hace de este país un eje central en un futuro mundo post-liberal banquero financista. Y en ese sentido, lo que estamos viendo ahora mismo es una consecuencia inevitable a este conflicto de descalabro mundial. El 1 de julio de 2018 llegó como un vendaval de frescura y de esperanza la contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador en un México cansado de gobiernos neoliberales mediocres y corruptos. Vemos cómo la restauración conservadora está muriendo más rápido de lo que le tomó nacer. Honorable Congreso, pueblo de México,
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Tíralo al piso. In central Mexico, where the death toll from last night's pipeline explosion has risen to more than 60. That's according to an update from state officials just last hour. Simplemente que esto se da cuando el huachicol es una prioridad nacional. Y estamos ante un gobierno, por decirlo menos, incapaz e inepto y potencialmente negligente. Nuestros adversarios pues quisieran aprovecharse, ¿no?, de la circunstancia. Hay unos que me dan hasta pena porque fueron responsables de la crisis de México y todavía se atreven a acusar. ¿Con qué autoridad moral? No cabe duda que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Que se termine esta práctica que se toleró durante muchos años, esto hay que decirlo, porque estamos hablando de miles de tomas clandestinas, porque es la población que, orillada por la necesidad, opta por estas prácticas, pero también son grupos que lucran económicamente, porque estamos hablando de un robo a la nación de alrededor de 65,000 millones de pesos al año, contabilizado en la hacienda pública. Pues mira, el neoliberalismo es una mal llamada doctrina, que no es una doctrina, es simplemente un concepto a través del cual
se abole la existencia de la sociedad y de la familia. Y se da paso a la existencia del individuo como centro de la sociedad y de la economía. Esto lo que genera es una suerte de egocentrismo absoluto, en donde te olvidas de todos los demás. Lo único que importa es tu visión de las cosas, tu beneficio, tu progreso, y no importa nada más. Los demás no existen más que en función de lo que pueden servirte a ti. Con la idea de que tú puedes progresar por tus propios méritos, y dentro de esa lógica del individualismo, el ser humano es un insumo o es productor de un insumo para beneficio de quienes controlan el sistema. En materia económica funciona de la misma manera. En una forma egocéntrica, todos buscando la forma de utilizar a los demás, ¿no?, para beneficio propio. Y es un sistema que tiende al desarrollo de los mercados financieros como rectores de toda la economía, en beneficio de su propia proliferación como mercados financieros y priorizándolos por encima de la producción y de la industria, que es la única generadora de riqueza real. Entonces, tú tienes, por ejemplo, la producción de bienes y servicios por 100 unidades de moneda, digamos pesos o dólares, y esas unidades de moneda dentro del sistema financierista neoliberal se convierten en 10,000 a través de un manejo vicioso y perverso de deuda. En general, ese es el neoliberalismo. Las riquezas de Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Balleres, Ricardo Salinas Pliego suman el 9% del PIB. El coeficiente Gini señala a México como uno de los países más desiguales de la Tierra, donde el 10% de los ricos concentran el 64% de la riqueza nacional. Esta concentración excesiva se traduce en la imposibilidad de que los 53 millones de pobres accedan al bienestar. Ha sido innegable el uso del poder político como un instrumento para perpetrar la riqueza de muy pocos. Es decir, el neoliberalismo, que bien sabemos se genera con Hayek y con Milton Friedman, él tenía, digamos, como ejes fundamentales: primero, abatir, desmantelar el Estado. Pero en un desmantelamiento, entonces ellos se referían básicamente al orden económico. Es decir, de tal manera que eso ocurrió, por ejemplo, en el caso de Chile, con Salvador Allende con el cobre. Fue parte de ese desmantelamiento donde penetró la CIA, Kissinger, otro tipo de interés del Consenso de Washington. Este Consenso de Washington, que bien sabemos lo configura la Casa Blanca, el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, las que creó David Rockefeller, que fue la Comisión Trilateral, y el Comité de Relaciones Exteriores, todo eso creó no un marco regulador de la economía mundial, al contrario, un marco rapaz para ellos, con sus propios bancos, por supuesto, el Chase Manhattan, por ejemplo, la propia Reserva Federal. Corrupción e impunidad, que ha sido el principal problema de México, sobre todo en el periodo llamado neoliberal. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad, la corrupción política. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, social, de la
inseguridad, de la violencia, de todo. Es el cáncer de México, la corrupción, aparejada, repito, de la impunidad. Por eso, ayer fue un día especial. En el Senado de la República se aprobó una reforma al artículo 108 de la Constitución para que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por hechos de corrupción. La opción es entre el aeropuerto que se está construyendo en Texcoco o hacer otro en la base militar de Santa Lucía. El nuevo aeropuerto en Texcoco es ambiental y socialmente inviable. Su construcción contraviene diversos compromisos asumidos a nivel internacional por el Estado mexicano y violenta el orden constitucional y el Estado de Derecho en este país. Desde el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México señalaron que los contratos del nuevo aeropuerto de Texcoco serán cancelados de forma anticipada. Se supone que en Santa Lucía podrían chocar los aviones, se supone que en Texcoco se inundaría el aeropuerto, cada año sería un desastre. También los mexicanos votaban y rechazaron la construcción de un nuevo aeropuerto de Ciudad de México. 70% de los votos, los resultados de esta consulta nacional. Primero, la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Se impugna la cancelación. Por supuesto. Esto es muy importante. La votación genera polémica en un país donde las reacciones de los grandes grupos económicos están atacando a López Obrador en este momento. Que carece de todas las viabilidades, factibilidades y ventajas que ya tiene y que ya cuenta el aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, señor presidente, la guerra híbrida pudiese estar dentro del Poder Judicial, debido a que hay dos características que pudiéramos juzgar: el descontrol en los actos de algunas autoridades y el desequilibrio entre los poderes. Tenemos seguramente por las lluvias un empantanamiento en Texcoco, pero hay un empantanamiento judicial en Santa Lucía. El lawfare con el cual han sido llevados muchos presidentes a juicio es algo que no deberíamos de sorprendernos, porque recordemos el discurso de Vega Memije, que al término de su ponencia, de su presentación en la Cámara de Diputados, fue increpado por los diputados preguntándole: ¿y lo jurídico qué? Y si no nos vamos tan lejos en la historia, el expresidente del Tribunal Federal Electoral señaló que nos juzgue quien quiera juzgarnos. Ha habido un ánimo constante que tiene que ver con frenar a estas autoridades que generan el desequilibrio entre los poderes. Hemos señalado al Poder Judicial, aquí se mencionó el quién es quién, pero el quién es consecuencia de comparar el bien contra el mal. Aquí es comparar los malos contra los peores, y como se permite la estigmatización, sería el apestódromo del Poder Judicial. Y comenzó a utilizarse la judicialización de la política, el llamado lawfare, por su expresión en inglés, guerra jurídica, como nos lo demuestran los casos de Dilma y Lula en Brasil. Y yo pido un aplauso para Lula, ejemplo de esa persecución. No está solo, todo un continente está con él. La guerra híbrida la hemos estado viendo en los medios porque es lo más evidente, es ahí donde se ve. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que buscan los medios con estos mensajes? Buscan crear confusión. Buscan que a la larga, con un poco de descuido, si hay un poco de descuido de parte del gobierno o de la gente que somos la mayoría y que estamos apoyando este desarrollo de cuarta transformación, que no lo está haciendo nada más el gobierno, no hay gobierno que pueda hacer esto solo. Con un poco de descuido nos van a desorientar, nos van a hacer dudar de que el camino que llevamos y que el objetivo que perseguimos es el adecuado, pero esa es la intención del mensaje. ¿Dónde está la guerra híbrida fuerte? Está en el Poder Judicial. Pues yo creo que definitivamente en esta guerra híbrida, como se le llama, no podemos dejar pasar
el impacto que tienen los medios corporativos que manejan el discurso, tal vez no ahí, al interior del Palacio Nacional, sino acá, afuera, en las calles. Yo soy de las personas que considera que incluso hay fuego amigo que intenta desestabilizar a Andrés Manuel López Obrador, que desafortunada o afortunadamente para los que nos dedicamos al periodismo, pues nos lleva a determinar quiénes son los que dicen estar a favor de este cambio de régimen, pero que en realidad trabajan para que le vaya mal, y aquellos que de plano están desde sus trincheras en contra del presidente. El concepto que yo tengo de esta guerra híbrida es que tenemos a medios muy fuertes, con empresarios muy fuertes, a los que no les conviene que las cosas se empiecen a decidir de diferente manera aquí en Palacio Nacional. Las primeras guerras híbridas, de hecho, las revoluciones de color. La primera revolución de color era en el año 1986 en las Filipinas, cuando derrocaron a Ferdinand Marcos. La segunda, la más famosa y la más violenta, en 1989 en la plaza de Tiananmen en China. Desde entonces, norte de África y Europa Central, Asia Central, ha vivido más de 23 revoluciones de color con derrocamientos de los gobiernos a favor de los intereses liberales, banqueros, financistas. El elemento importante de guerras híbridas es los que están llevando a cabo estas guerras no quieren imponer su escala de valores a los perdedores, sino destruir la escala de valores de los demás. Los eternos poderes que siempre dominaron a Latinoamérica y que la sumieron en el atraso, desigualdad y subdesarrollo, regresaron con sed de venganza después de más de una década de continuas derrotas. La estrategia reaccionaria está articulada regionalmente. No es casualidad que en Brasil, en Ecuador, en Argentina se dé la misma clase de persecución contra los líderes progresistas. Esto es una estrategia regional articulada y se fundamenta básicamente en dos ejes: el supuesto fracaso del modelo económico de izquierda y la pretendida falta de fuerza moral de los gobiernos progresistas. Lluvia de amparos. ¿Sí? Lo dije hace 8 días. Sabotaje legal en los amparos del aeropuerto, los amparos para la refinería, los amparos para el Tren Maya. Estamos cumpliendo legalmente con todo. Pero si hay intereses creados, pues tenemos que darlo a conocer. ¿Cómo no se va a hacer el aeropuerto de Santa Lucía si no se viola ninguna norma? En otros sexenios era en donde se dictaban y se movían los hilos y era como lo que ocurría al interior era lo que se seguía afuera. Ahora creo que está ante un riesgo el presidente de que lo que se define afuera tal vez desestabilice lo que se pueda buscar adentro. Y bueno, pues podría resultar un laberinto mental para muchas personas, y lo es. Es el mismo caso de los mensajes económicos, en donde te dicen, se enfocan en un pequeño segmento de la película económica y te dicen, el Producto Interno Bruto cayó 0.2% en relación con el último periodo del año anterior. Entonces estás midiendo el primer trimestre contra el último trimestre del año y se cayó en el primer trimestre. Pues tiene lógica porque los trimestres económicos tienen estacionalidad. No es la misma estacionalidad la de octubre, noviembre y diciembre en gasto de consumo que la de enero, febrero y marzo. Cuando tú comparas ese trimestre donde según ellos se cae el Producto Interno Bruto con el mismo periodo del año anterior, que es el primer trimestre, sucede que el Producto Interno Bruto
se incrementó en 0.1%. Y a eso se refirió el presidente en su informe que acaba de dar ayer, que el Producto Interno Bruto creció ligeramente. Efectivamente, creció ligeramente medido contra el mismo periodo del año anterior. Y no nada más eso, es decir, hay otros indicadores que están todos en orden, pero la guerra híbrida se está dando fundamentalmente tomando como instrumento y como herramienta de golpeo al Poder Judicial con el asunto de Santa Lucía, con el asunto de Texcoco también, donde ya pararon la destrucción de la obra, con los amparos que se dan en contra de personajes acusados de corrupción y de robo y de muchas otras cosas. Pero bueno, por ahí va la guerra híbrida, porque tienen esa herramienta, es decir, tenemos un poder judicial que no se ha renovado, que no se renovó con el cambio de gobierno, que solamente cambió de presidente, pero que en realidad forma parte todavía de la estructura que no se ha podido desmontar, ¿no? Y entonces, pues, los interesados en hacer esta guerra híbrida utilizan muy bien este mecanismo como herramienta, ¿no? Esta estructura que todavía es una estructura de corrupción. El Poder Judicial, lamentablemente, ha tenido también estructuras, personajes, que no siempre han estado a la altura de la encomienda. La impartición de justicia es el primer derecho, la primera garantía de un ciudadano. Sí, sí. Es decir, no es una canonjía, es un derecho. Y aquí voy a recurrir, Daniel, a una frase que siempre me ha seguido, una frase de José Martí, el egregio cubano, cuando él afirmó en plena independencia de Cuba: los derechos no se solicitan, sino que se ejercitan, y si no, se arrancan por la fuerza. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su distinguida esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente. Está en marcha una profunda transformación de la vida pública de México, que ya no se tolera ni se permite la corrupción desde la presidencia de la República. Están prohibidos el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y cualquier otra práctica propia del antiguo régimen. Se redujo el robo de combustibles en 94%. Y con eso nos vamos a ahorrar 50,000 millones de pesos. Se resolvió el problema de abasto de gasolinas. Y como ya dijimos, prácticamente se acabó con el famoso huachicol. La corrupción y el fraude electoral fueron reclasificados como delitos graves. Ya se canceló la condonación de impuestos a potentados e influyentes. Desapareció el Estado Mayor Presidencial y a los 8,000 elementos de élite que cuidaban al presidente pasaron
a la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora muchos a la Guardia Nacional para proteger al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Sigo recorriendo el país sin guardaespaldas, porque considero que quien lucha por la justicia no tiene nada que temer. También dejó de existir el CISEN y los opositores a nuestro gobierno no son espiados como era antes. Se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de austeridad republicana. Con ello se aplicará, mejor dicho, se seguirá aplicando el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Mediante la denominada Operación Berlín, Enrique Krause operó junto con un grupo de empresarios e intelectuales una campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel López. El asesinato de la hija de nuestra compañera diputada Carmen Medel. Un mortal accidente de helicóptero sacude México. La gobernadora del estado de Puebla, Marta Erika Alonso, y su marido, el senador Rafael Moreno. Y Andrés Manuel López Obrador se niega a reforzar su seguridad tras recibir supuestas amenazas de ese cartel. El robo de combustible en el país, el famoso huachipoleo, usted lo sabe, se ha disparado en los últimos años. Miles de migrantes avanzan en su ruta hacia Estados Unidos. Un analista de la calificadora Moody's dijo el jueves que el hecho de que Petróleos Mexicanos... Un grupo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lleva desde el 14 de enero... El reciente episodio del periodista Jorge Ramos de Univisión. A pesar de la guerra híbrida, la respuesta cívica y cultural del pueblo de México es la divisa más importante de alcanzar el bien común. Este es el verdadero proyecto civilizatorio. Muy contento, feliz, porque evitamos una crisis económica, financiera. No era una cosa menor. Los técnicos, los economistas, hasta los que no nos ven con buenos ojos, sabían del impacto que iban a tener los aranceles, la aplicación de estas medidas unilaterales injustas. Creo, esta es mi opinión, que ha hecho una jugada magistral el presidente Andrés Manuel López Obrador al no confrontarse, y lo digo yo, que es el primero que le pidió que le mentara la madre a Donald Trump, a nombre de los migrantes, porque yo soy migrante. Pero, fíjense, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora estamos siendo respetados y reconocidos en el mundo. Bueno, tan es así que se le está abriendo un espacio a México en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y de esa manera, con la diplomacia y sin confrontarse, Andrés Manuel López Obrador creo que puede conseguir generar un bloque que en este momento no existe para hacerle frente a las arbitrariedades de Donald Trump. Y digo que no existe, y no exagero, ¿qué mandatario de Latinoamérica, solo como ejemplo, qué mandatario de Latinoamérica salió a respaldar a México a pesar de que se sabía que Donald Trump estaba extorsionando a México con el tema de migración y el tema de los aranceles? Ni uno solo. Tal vez pasándole factura por no haber intervenido en el tema de Venezuela. Y bueno, en el caso de una negociación fallida, el acto programado en Tijuana hubiese sido, si lo tratamos de contextualizar, la primera derrota cívica cultural en la precandidatura de Donald Trump. Esto debido a que México pudo haber buscado una reorientación hacia el mundo hexapolar
y al mismo tiempo de que 25.4 millones de votos dentro de Estados Unidos estarían en riesgo para el republicano. La pregunta es, ¿qué tan significativa fue la advertencia del consenso popular en las negociaciones que sostuvo con el equipo norteamericano? El himno nacional lo dice, ¿no? Y retiemble en sus centros la tierra. Esperaríamos también réplicas al interior de Estados Unidos. ¿Y qué tanto lo hizo valer? Yo diría que lo más importante que hubo en todas esas largas horas que tuvimos de negociaciones fue el respaldo de la gente en México. Y por eso pues llegamos hasta las últimas horas de esa posible negociación, planteando estos elementos que están aquí. Los hicimos valer en cuanto a que los resultados nos parecen son favorables. Yo no diría, si tú pones una comparación quién ganó qué, lo más importante es que no nos aplicaron tarifa, no tenemos una contracción económica, no vamos a pagar un IVA de 25% o 26% de un día para el otro. Y en todo esto que se combinó, México tiene o preservó la posibilidad de demostrar que lo que está diciendo tiene validez. Ahora, si fallamos y si no tenemos resultados, pues entonces sí ya no vamos a tener argumentos sólidos para plantear una ruta diferente. Entonces tenemos que tener éxito, estamos obligados a ello. La guerra híbrida solo puede ser exitosa contra un gobierno que no puede, no quiere o no sabe defender los intereses de la patria. Cuando López Obrador no sabía de algo, y de economía no sabe mucho, esa es la verdad, por no decir que no sabe absolutamente nada, pues siempre salía Urzúa a hacerle los papeles y a resolverle el asunto. Moody's y Fitch Ratings bajan la perspectiva económica para México. La calificadora Fitch nuevamente golpea al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, y menciona el viernes pasado que una menor producción impulsada por el sector petrolero mexicano creará un panorama desfavorable para el crecimiento de su economía. Que a un segundo trimestre de contracción pondrá a México en una recesión técnica. La gente que ha nacido en este tiempo y un poco antes no conoce otra forma de vivir. Entonces, la lógica es que piensen que lo adecuado es esto, que el único mundo que existe es este. Y sin embargo, ahorita nos tenemos que volver muy creativos para dar una respuesta a ese esquema que está muerto, que está dando estertores ya de muerte, tener una respuesta con un modelo nuevo. Porque lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina, o lo que en este momento no está pasando todavía, pero que Brasil va para allá, que Ecuador va para allá, etcétera, ¿no? Va a tronar y va a tronar en los países del primer mundo. Y cuando tronen en los países del primer mundo, ¿qué va a pasar con estos países? Que están entregados completamente con su deuda a los organismos internacionales, que son los primeros que van a tronar en este sentido. ¿Qué pasa hoy en día en México? Tenemos una columna vertebral que hasta hace muy poco era la corrupción en la economía. Hoy le pegas a la corrupción. Cualquiera pensaría, si le pegas a la columna vertebral, se va a caer la economía. ¿Por qué no ha pasado eso en los primeros 7 meses del gobierno? No ha pasado porque el golpe a la corrupción está liberando fondos. Y está liberando fondos de los bolsillos de quien se quedaban con ellos para que se construya otra columna vertebral a partir de una economía impulsada desde las bases y desde el desarrollo de infraestructura, que va a ser la nueva columna vertebral de la economía, con un concepto de valores muy potente, que es el mensaje que está mandando el gobierno y el presidente todos los días al pueblo, y vamos juntos, y vamos con honestidad, y vamos con trabajo, y vamos con bienestar, y vamos dándole la mano a los que están atrás para que caminen con nosotros. Esa es la nueva columna vertebral que se está alimentando de los fondos que se liberan de la corrupción, pero además en un entorno de una gran disciplina presupuestal, de un escenario sin deuda nueva, de un escenario de gran austeridad del gobierno, que son los pilares
en los que se basa la nueva columna vertebral. Crear un mercado interno a través de producción interna, impulsando la economía desde abajo y creando un país industrialista, no financierista. Un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y Alonso Ancira, directivo de la empresa Altos Hornos de México. Alonso Ancira fue detenido en España tras la denuncia presentada por la apoderada legal de Petróleos Mexicanos por presuntos delitos que motivaron un grave daño patrimonial a la paraestatal. Ayer hubo la detención de un delincuentazo, yo creo, ¿no? Juan Collado, y lo acusan de lavado de dinero y delincuencia organizada. Porque sabíamos que el modelo de la estafa maestra empezó en el sexenio de Calderón, ¿no? A lo último del sexenio con lo de la estela de luz famosa, ¿no? Ahí empezó este sistema de la estafa maestra de triangular recursos a través de universidades y dependencias, ¿no? Pues resulta que Rosario Robles estaba acudiendo para retirar su dinero y se dio cuenta que estaban congeladas sus cuentas, que esos 20,000 pesos eran lo único que le quedaba ya para comer, para vivir. Pero ¿ustedes creen que tenemos la cara de tontos los mexicanos? Hoy estamos entrando en una fase de la historia donde no es posible mantener una pausa un poco más larga para analizar, para diseccionar qué es lo que está ocurriendo. En primer lugar, la diferencia de los tiempos anteriores con lo que estamos viviendo hoy es la evolución que hay en la transmisión de datos instantáneos, y eso ha provocado que haya una avalancha de noticias. Hoy, a diferencia de antes, decíamos, ¿cuál es la nota de 8, por ejemplo? Hasta en la televisión, cuando yo estuve como gerente de información nacional en un canal de televisión estatal, o en el periódico, o en una revista. ¿Cuál es la portada? Hoy podemos tener quizás hasta 10 notas al día. ¿Con qué capacidad el individuo, si no tiene esa preparación, va a decodificar tanta información? Ese es en primer lugar, uno. En el segundo caso, en el tema del análisis y lo que están difundiendo los medios, hay un privilegio nato y también que se liga a lo comercial, que es la venta de la noticia, digamos, negativa. La parte del asesinato, los narcos, la delincuencia, hoy tiene secciones completas y programas completos. Están circulando estas imágenes. Seguramente más tarde se van a viralizar en las redes, en las páginas de internet. A la entrada de la vulcanizadora, a la izquierda abajo, hay un hombre muerto tendido, parece ser un joven que tiene un pantalón de mezclilla. Le disparan al cadáver. Entran al inmueble, hay llantas, rines, siguen disparando. Van embosados con gorras negras y chalecos tácticos. Hay un zaguán de metal pintado de color verde agua. Le da la indicación a otro hombre de que vaya por la camioneta para que lo derribe. Maniobra con el vehículo el otro hombre. En reversa. Se echa en reversa con una puerta abierta, la tumba. Antes eso estaba muy lejos de tener una identidad o un espacio propio en los canales de televisión, en la revista, entraban como la nota roja, por ejemplo, y ahí se quedaba. Hoy no, hoy hay periódicos especializados en el crimen, entonces vemos que también el tema de la violencia ligado al tema del narco va muy de la mano con la política. Entonces creo que faltan especialistas y medios que decodifiquen, le aclaren al espectador, al radioescucha, al televidente, al lector, con un método, vamos a decirlo así, pedagógico, periodístico, que le explique qué está sucediendo hoy. Eso es lo que veo a la pregunta que me haces, que me formulas, de cuál es lo distinto de antes con lo de hoy. Y hoy tenemos también pues, un nuevo gobierno, ¿no? Las reglas del juego han cambiado, han fenecido medios tradicionales, han surgido nuevos medios, y vamos a decirlo así, no veo hasta este momento ningún medio de izquierda. Eso es muy, muy, muy curioso porque
Hoy decimos que estamos en una etapa de transición y un gobierno de izquierda. Yo no encuentro un medio de izquierda. Estamos aquí cruzando la valla de ingreso al lado de Lord Molécula, quien llega a las 4 de la mañana a través de este pasillo, recorriendo la zona interior del Palacio Nacional. Esperamos hoy un día amable. Con permiso, compañeros camarógrafos. Buenos días. Aquí lo creo, sí. Gracias. Nos han revisado nuevamente el pase de acceso. Pues vamos aquí junto al número 1, hacia el salón de tesorería, el cual, para proteger los pisos franceses, pues ya tiene una alfombra. Y vamos a ver cómo pinta el día de hoy con la iluminación y las cámaras. Buenos días, compañeros. Buenos días, señor. Aquí junto a Lord Molécula nos vamos a sentar con la prensa, camarógrafos, todo listo. Estoy a punto de declarar, de proclamar que se terminó la corrupción arriba, o que ya no hay corrupción tolerada arriba. Ya un día de estos voy a venir aquí. Además, como se enojan tanto mis adversarios, sobre todo los conservadores. Y en esta pregunta que tú me haces, Daniel, yo el balance, el análisis que hago es que efectivamente veo a un presidente que no había visto yo en mi trayectoria de 37 años, empezando con Miguel de la Madrid, algunos años cubriendo, y todos esos presidentes del neoliberalismo. Efectivamente yo sí veo un cambio, veo una transformación. Prueba de ello, patente y latente, es estos diálogos, esta comunicación abierta que no se daba en esas administraciones, que en esas administraciones estas conferencias eran cerradas en petit comité y no trascendían más de los medios que estábamos ahí, y afortunadamente, gracias a la disposición del presidente de que todo sea transparente y lo público que hace cada vez sea más público, es como ahora veo esa transparencia, el informar, que la ciudadanía esté informada. Veo eso del presidente. Veo a un presidente también que ve por los intereses del pueblo. Efectivamente, ahora sí veo a un presidente que ve por los intereses del pueblo y no ve por los intereses de los grandes razones empresariales o políticas. Veo a ese presidente que antepone todo sobre el pueblo, sobre los que menos tienen. Trabajo en Radio Latino California, también tengo mi propio canal, cumplí con los requisitos establecidos por la vocería de la Presidencia de la República y bueno, así llegué aquí a cubrir la presidencia, pero sobre todo estoy más que convencido de cubrir una mañanera del presidente, estoy convencido del proyecto del México que nos estaban arrebatando y que hoy los mexicanos tenemos la obligación, lo pongo enfáticamente, de recuperar al México que es nuestro, porque no solamente pertenece a una cúpula o a varias cúpulas, pertenece a los más de 120 millones de mexicanos que vivimos en las grandes ciudades, que vivimos en las aldeas, en los barrios, en los cerros, en las diversas provincias, a la gente que trabaja desde boleros, enfermeros, médicos, especialistas en materia energética, por supuesto también reporteros, asistentes, chefs, amas de casa. Toda esa gente le pertenece a México, no solamente a una cúpula que ha querido saquear o saqueó durante 4 décadas a este país que finalmente pues es nuestro, lo insisto. Sobre qué vemos ahora y qué había antes, bueno, pues vemos una lucha frontal contra la corrupción, vemos que hasta el momento
no hay tapaderas en la justicia que van en proceso. Vemos que lo que se había sepultado de los expedientes de los fraudes millonarios encubiertos por las fiscalías y por la PGR, hoy sí se le está dando seguimiento. Este día, por ejemplo, en estas horas, se ha anunciado ya la investigación abierta a la exdirectiva de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Sedesol, en tiempos de Peña Nieto, a Rosario Robles. Digamos, algo que parecía que nunca iba a llegar, hoy la puerta se abrió y creo que eso no lo vimos antes. Antes vimos incluso omisiones y se cerraron la puerta y se cerraron los casos. Algo más reciente, el proyecto del aeropuerto, insistente en que eso iba a dar empleo y iba a dar certeza e imagen a México. Hoy la plataforma principal en la que está construida está 4 metros bajo el agua. Esos son los resultados. Son 36 años y más que se vienen arrastrando, que se enquistó, que más bien yo diría que en el último año se dio la cleptocracia en la administración del presidente Peña, donde se institucionalizó la corrupción. Y eso, ya cuando se institucionaliza la corrupción en un régimen, con la llegada de la Cuarta T, es mucho más difícil romper con esa institucionalización. Pero tal parece que quieren ver a Andrés Manuel como si fuera un dios, como si fuera un ente que no tiene equivocación alguna, que es un ente perfecto como para llevar pues toda esta gran carga que le dejaron de corrupción, de saqueo, de manipulación de los medios, de la complicidad de los medios, porque hay que decirlo, los medios también fueron cómplices durante 40 años del saqueo de este país. Veo, como decía mi maestro Fernando Benítez, que hay mucho mitote. El mitote, como parte de la esencia del mexicano, se ha trasladado a los medios y a las redes sociales. El mitote hoy es el meme que se elabora en unos segundos y que hay empresas dedicadas a eso para fomentar no solamente el odio y incluso el racismo y contraponer a quien está construyendo algo. Estamos viendo que hay políticas específicas que se requiere de un talento y de una infraestructura y de un editor especializado para elaborar en tan poco tiempo, unos minutos, un meme todo digitalizado, con movimiento, con textura, con mensaje, con contexto, y lanzarlo y que se replique. Entonces, hay que preguntarnos quiénes son los beneficiarios de esto y quiénes están pagando por producir esto. Bueno, la verdad es que me da risa, porque finalmente las redes sociales son utópicas, tienen mucha importancia, por supuesto, han hecho ganar a presidentes la primera magistratura de su país. Por ejemplo, está Barack Obama en su momento, ¿no?, con las 2 administraciones. Por supuesto, Andrés Manuel López Obrador también fue una base elemental para que llegara a la presidencia de México. Y a mí me ha tocado ser blanco de los ataques, pero mira, he revisado y la verdad es que me dan risa porque muchos de ellos son bots y por supuesto también son pues, los compañeros que se unen ahí en grupo, ¿no? Porque he dicho que dentro de los medios de comunicación también hay guetos de poder entre los mismos compañeros que se dedican a atacar a los otros compañeros, que dices, pues no puede ser que haya una división cuando ejercemos la misma profesión, cuando vamos por el mismo objetivo, cuando debemos de ser imparciales, cuando debemos hacer un trabajo periodístico de investigación, de datos, de lectura, de información, y no nada más a llegar a preguntar sobre el tema de la mañana, el tema de la reaccionitis, el tema de las entrevistas de banqueta. Eso a mí sinceramente me tiene aburrido. Por eso sinceramente me había retirado un poco de los medios y ahora regreso. Creo que es un premio regresar a cubrir pues al presidente de la República y me encuentro con esta división de los reporteros, pero sobre todo un ataque encarnizado por parte de las redes sociales que a mí sinceramente
pues ni me va ni me viene, y les agradezco mucho ese ataque porque afortunadamente a raíz de ese ataque en los medios cibernéticos, las redes sociales, el Facebook, el Twitter, pues ¿qué les digo? Pues me han aumentado ofertas de trabajo. Entonces, pues yo estoy encantado, y si me preguntaran qué significa cubrir las mañanas del presidente Andrés Manuel López Obrador, la única palabra que le podría decir a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha y por supuesto a los que nos atacan, a mi persona, les puedo decir que la palabra perfecta, estoy encantado. Es impresionante la manera en que se están tejiendo las redes sociales, porque al hacer el ejercicio de querer unificar criterios, ¿sí? Creando redes como la red AMLO en Twitter, están invitando a quienes están en contra de la Cuarta Transformación, en contra del nuevo régimen, regalándole unas listas enormes de a quienes atacar, de a quienes denostar, y ensuciando la discusión seria y sensata dentro de las redes sociales. Eso pasa en todas las redes sociales. Entonces, una manera en que la guerra híbrida se está dando dentro de las redes sociales es esa, ensuciando la conversación y atacando, ¿sí?, a los más críticos y a los más incisivos. Otra manera que se está dando son la creación de las famosas granjas de bots, ¿verdad? Que están, ahorita están, anteriormente estaban siendo patrocinadas, lo sabemos, por partidos políticos, pero ahora están siendo patrocinadas por el gran capital, ¿sí? Y entonces están siendo sin guantes, están atacando de una manera muy severa. Y sí están ensuciando toda la discusión real. Y están llenando la red de noticias falsas, que hay que estar desmintiendo todos los días. Entonces, la parte de la guerra que están haciendo es en esos tres ángulos. Y están tratando de frenar el avance de los tuiteros, de los youtuberos, de los facebookeros. Están tratando de frenar el avance tan grande que están haciendo, porque están reportando un México real, no un México ficticio que ellos desearían. Percibo, y creo que aquí también está la mano de los grandes empresarios, de los grandes poderes del dinero en México, una campaña pagada para generar estas llamadas fake news, noticias falsas, ataques contra los medios que se supone somos el contrapeso a esos medios tradicionales que hoy el pueblo de México sabe mentían o callaban o decían medias verdades. Es interesante ver a un personaje premiado por el rey de España como Joaquín López Dóriga promover en sus plataformas noticias falsas. Es verdaderamente lamentable ver a personajes tenerse que disculpar porque los videos que presentaron en su noticiero, como Ciro Gómez Leiva, eran videos viejos, pero que eran propuestos en el noticiero de la noche como videos actuales para golpetear. Es lamentable que hoy tengas analistas, políticos que incluso están dispuestos a, pues no sé si llamarlo así, pero criminalmente mentirle al pueblo de México para tratar de, pues, desestabilizar. No hay otra forma. Esta es la guerra desde los medios de comunicación también. Esta guerra que no es a rifle y a espada, pero que sí es de considerarse y que sí es muy costosa. Yo pregunto a estos personajes que estoy mencionando si es
gratis el error, nótese mi sarcasmo, si es gratis la promoción de las noticias falsas o si son tonterías de aquellos que somos muy mal pensados. Definitivamente. Yo sí creo, no tengo una prueba de ello, pero estoy convencido de que no se dan por accidente, que Gómez del Campo no suelta esas noticias falsas por accidente, que López Dóriga no le da retweet a una cuenta evidentemente falsa por casualidad. Yo pienso que sí están pagando las noticias falsas como un distractor en las redes sociales para que no nos ocupemos de lo importante. Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se llegó a un acuerdo con 3 de las 4 empresas que operan 7 gasoductos, con un ahorro para el gobierno de $4.500 millones de dólares. Estamos a 5 días del primer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Analistas nacionales e internacionales, así como políticos, dicen que las cosas están muy mal en nuestro país, en tanto el gobierno dicen que las cosas están bien. Yo quisiera saber de parte de ustedes dos, ¿cuál es la visión actual del México que tienen? ¿Hay confianza? ¿Cuál es la situación para que el pueblo tenga confianza en este gran país? Bueno, en los objetivos que tiene este gobierno, creo que todos hemos estado 100% de acuerdo. Combatir la corrupción, la impunidad, crecer al 4%, bajar el gasto corriente, etcétera. Creo que hay una unanimidad, hay un gran acuerdo. Buena señal ver a Carlos Slim, ver al otro Carlos, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ver también al presidente del Consejo Mexicano de Negocios en una conferencia mañanera. O sea, simbólicamente es importante por las críticas sistemáticas que ha hecho el presidente del poder económico. Hay mucho interés, hay mucha confianza. Si saben ustedes de lo que han leído en las noticias internacionales, la tasa de interés en Europa es negativa, la tasa de interés en Estados Unidos es 1,5% a largo plazo, la tasa de interés en Suiza es negativa, en Japón es negativa, y México es un paraíso en el que pueden tener tasas del 8% en CETES, y lo ideal es que pueda haber una alternativa de proyectos de largo plazo que son muy interesantes para el país, sobre todo en los programas de desarrollo que tiene este gobierno en el sureste. A pocas horas de que el presidente de la República dé su informe, estamos accediendo literalmente a la calle 20 de noviembre que desemboca en el Zócalo capitalino, siendo las 6 de la mañana, bastante actividad, mucho movimiento. El ambiente está realmente muy tranquilo y somos los primeros en entrar aquí o estar más bien en la puerta de acceso a Presidencia. De los Pinos, en donde el presidente hablaba después. En los primeros 6 meses de este año se captaron 18,000 millones de dólares, la cifra semestral más alta en toda la historia. Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Se impulsó el empleo y el bienestar entre la gente necesitada, que era usada como escudo y protección por las bandas huachicoleras a cambio de dejarles recoger de una toma clandestina un bidón de 20 litros de gasolina. Lamento mucho que en ese tiempo, cuando se estaba aplicando el plan contra este ilícito, ocurriera la explosión en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo,
en donde la operación de una toma clandestina causó la explosión y el incendio de una zanja o canal que se cobró la vida de 137 personas y provocó lesiones de diversas consideraciones a decenas más. Con todo este dolor a cuestas, hoy puedo informar que el robo de combustibles se ha reducido en un 94% y que ello nos permitirá recuperar 50,000 millones de pesos este año. El programa de jóvenes Construyendo el Futuro es una realidad. Hasta hoy están trabajando como aprendices 930,000 jóvenes que antes eran discriminados y tratados como ninis. El salario mínimo aumentó este año en 16%, como nunca en 36 años de neoliberalismo. Y según el Instituto Mexicano del Seguro Social, en julio, el promedio del salario obtenido por los afiliados en esa institución fue de 11,580 pesos mensuales, la cantidad más alta registrada en toda la historia de nuestro país. La calificación de usted al cumplir su informe es de 70% favorable. El Poder Judicial tiene una ineficiencia del 95% en temas de homicidios. Se han suscitado 2 marchas recientemente. Creo que es el único país del mundo en donde la ciudadanía ha ejercido su derecho a manifestación contra el Poder Judicial. La primera, el día 18 de agosto, las consignas fueron Poder Judicial, vergüenza nacional. La otra era fuera Medina Mora y la otra no más amparos. El padre Alejandro Solalinde señaló que el único poder que no está armonizado con la transformación del país es el Poder Judicial. Según el artículo 39 constitucional, la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo. Así que el pueblo soberano demandamos que se quiten a los corruptos y rateros magistrados de la Suprema Corte de Justicia y jueces de todos los circuitos que hay en toda la República. Todo juez y todo magistrado que tenga una denuncia de corrupción debe de ser eliminado y electos popularmente igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Queremos que avancen los proyectos de la Cuarta Transformación. Queremos que avance Dos Bocas. Queremos ya por fin ser un país autosuficiente. Queremos que avance el tren transísmico. Queremos que avance el aeropuerto de Santa Lucía. No queremos más corrupción. Logramos cambiar un régimen, un gobierno, la Cámara de Diputados, y sigamos con estos bribones. No es posible que tengamos magistrados como Medina Mora, que están siendo investigados en los Estados Unidos y en otros lados por la relación que tiene con el narcotráfico, y aquí el señor se sigue haciendo millonario. Ya basta, esto ya no se conoce como la Suprema Corte de la Nación, ya es la Suprema Fábrica de Amparos, ¿sí? Ya basta, no es posible que la Cuarta Transformación se pueda concretar si no cambiamos a estos corruptos. ¡No más amparos! ¡No más amparos! ¡No más amparos! Pues pedimos a los jueces, a los magistrados y al Poder Judicial que terminen con este tráfico de influencias, que nos ayuden a mantener la legalidad de nuestra cooperativa, que dejen de meter las manos en los casos de la Cruz Azul. Y no sé qué juez de algún estado tiene no sé cuánta familia, ¿no? Ahí en el juzgado. Entonces, esto pareciera como pues de aquellos tiempos, ¿no? En donde estaba Porfirio Díaz, que se quedaba años y años, ¿no? Y esto pues empieza a ser mafia, ¿no? Se empieza a corromper, o sea, y nunca ha ayudado a
al pueblo, ¿no? A la gente. No es posible a través de una renovación en el sistema judicial en México. Esto solo es posible desde abajo. Aquí estamos por eso, por la paz y muy responsablemente para que haya un poder judicial honesto. Somos ciudadanos que queremos el cambio precisamente de la corrupción, y la corona de la corrupción está en el Poder Judicial. Hacer patente mi inconformidad. Vengo representando a mi familia y no es posible estar soportando tanta gente corrupta. Estamos con el licenciado, nuestro presidente López Obrador. Estamos para apoyarlo. ¡Viva mi presidente! En esta mañana estamos en contra de todos los jueces, magistrados, ya estamos hasta la madre de toda esa gente. Que el pueblo los ponga y que el pueblo los quite, ya no los queremos aquí. Siempre han robado a la nación y han vendido la patria. No es posible que nunca los jueces ni nadie se quejó de todas las obras que hacían los presidentes de antes. Y nada más llegó AMLO y todo lo que diga se quieren amparar. Y los jueces son sus cómplices. Entonces, lo único que quieren es acabar con López Obrador para que no nos beneficien a México. Lo único que les interesa son seguir con los beneficios que tenían antes. Por eso debemos de quitar a los jueces. Muchas gracias, pueblo, porque se ve la fuerza que tiene todo el pueblo de México para cambiar esta situación que estamos viviendo. Estamos en la cuarta transformación y vamos por ella, cueste lo que cueste. Vamos por magistrados, ministros y jueces que le han hecho tanto daño a la nación. Este poder corrupto que a diestra y siniestra han dado amparos a tanto rufián, a tanta rata, Romero de Chan, a Robles, a todos, cada uno de estos genios han estado lastimando a todo el pueblo de México. Gracias a todas las redes sociales. Me llena de esperanza el ver a nuestro pueblo por primera vez en la historia, desde hace un año, tomando posesión de su historia. No es un objeto, el pueblo es un sujeto. Por eso nuestro querido presidente ha puesto como principal destinatario al pueblo. Pero todos los poderes en alguna manera se habían burlado de él. El último partido, el último poder que falta de verdad sintonizarse con nuestra cuarta transformación es el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial ha estado al servicio de la oligarquía. Lo siguen manejando esas personas ricas que le tienen que pagar los amparos para que detengan la marcha del pueblo. Pero esto no va a suceder. Nosotros debemos decirle a este poder que el pueblo está por encima de él y que hay mecanismos legales para ponerlos en su lugar. Así es, bueno, y principalmente sin violencia, sin capuchas y sin aerosol. Como mujer y como madre de familia, como trabajadora, aquí apoyando a nuestro presidente para que quiten a toda esta bola de corruptos, que son unos parásitos, siempre han vivido del poder, nada más para ellos. Y si ahora no quieren dejar el hueso, por algo ha de ser, algo tienen detrás de ellos que los está respaldando. Y todos sabemos que es el dinero. Quedarnos a pernotar aquí, va a haber micrófono abierto, ya viene el audio en camino. ¡Qué bueno! Porque yo creo que vale la pena un día, 2 días de sacrificio para de una vez lograr resultados y que esta gente se largue, que se vaya. Creo que ya estamos dando el ejemplo en el mundo, en América, en el mundo, y todos están hablando de nosotros y tenemos que mostrar el pueblo que somos. Venimos de un pueblo maravilloso, de una raza maravillosa y tenemos que seguir así, tenemos que ser fuertes, apoyarnos y no permitir todas estas raterías. Ya no es posible todo esto, todavía no entiendo cómo hay personas que apoyan
todo lo que sucede, lo que sucedió en los gobiernos anteriores y que nos acusan de ignorantes cuando somos los que estamos más informados, cuando estamos preparados para luchar contra todo esto. El presidente Andrés Manuel López Obrador habla de que el principal problema de México es la corrupción. Yo creo que es la idea de tener el poder por el poder. ¿Por qué me detienes? Porque puedo. ¿Por qué compras este carro millonario si tenemos tantos pobres? Porque puedo. ¿Por qué le diste este amparo a este corruptazo? Porque puedo, porque soy el poder. Y así está muy difícil que avance esta transformación de México con los que se dicen tener la justicia en la mano, pero son los que le apuestan a la injusticia. Como ejemplo, los Medina Mora. La Presidencia de la República informó que el presidente Obrador aceptó la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación